Buenos días a todos, estimados oyentes. Iniciamos una semana más y aquí estamos con ustedes dispuestos a conversar, a meditar, a reflexionar sobre temas tan importantes que a veces, pues, con el corre-corre de cada día no nos paramos a pensar. Como muchos de ustedes sabrán, estamos leyendo las charlas del señor Husmat Faseh Hassan, que él mismo radió en el año 2003, ahora ya hace 20 años, y bueno, pero que siguen teniendo un significado muy actual y necesario para el día de hoy, porque aunque 20 años puede parecer mucho, pero en realidad pues no hemos avanzado tanto en algunos temas. Así que pues es por esto que estas charlas pues traen unas reflexiones muy interesantes y unos puntos de vista que a veces pues no llegamos a tener o alcanzar por nosotros mismos. Es a través de oyendo a otras personas, también conversando con otras personas, consultando sobre temas que podemos agudizar nuestro entendimiento y llegar a conocimientos más avanzados de lo que haríamos si estuviéramos con simplemente nosotros mismos, que también es muy importante reflexionar, pararse a pensar, meditar, porque son muchas las cosas que nos pasan todos los días y si no nos tomamos unos minutos, aunque sea, para recapacitar y enlazar cosas unas con otras, pues llegamos, pues se nos pasan las oportunidades. Así que bueno, pues ya quisiera empezar a leer esta charla de este libro, que es el segundo del señor Husmat. Bueno, quiero también decir, perdón, que él es un gran poeta y también pueden encontrar sus poemas. Pero bueno, sigamos. En cuanto a esta charla la tituló en su día La religión es voluntaria, no obligatoria. Como decía, pues ya tiene 20 años y empieza así. Queridos oyentes, Galileo fue sin duda uno de los más grandes científicos de todos los tiempos y toda la humanidad puede estar orgullosa de él. Nació en Italia a mediados del siglo XVI y estudió varias ramas de la ciencia. Destacó en medicina, matemáticas y física. Sus múltiples intereses incluían el estudio de la astronomía y sentó la base para una nueva ciencia astronómica. Si bien era una autoridad y un experto en las ciencias que estudió, sin embargo, su fama destacó más en la astronomía. Fue él el quien inventó el primer tipo de telescopio contemporáneo, con el que consiguió hacer sus observaciones y descubrimientos de astronomía. Por ejemplo, fue el primero que escribió que la Luna tenía numerosas montañas y que la galaxia consistía en pequeñas estrellas, o que el universo contenía innumerables estrellas y planetas fuera del campo de visión del hombre. Con la ayuda de cálculos matemáticos y sus observaciones astronómicas, Galileo prácticamente verificó la teoría de Kepler que decía que la Tierra, contrariamente a la creencia de aquel tiempo, no estaba fija, sino en movimiento. Escribió también un libro sobre el tema explicando que el centro del sistema solar no es la Tierra, sino el Sol, y decía también que la Tierra orbita alrededor del Sol. Estas observaciones científicas y opiniones de Galileo eran contrarias a las creencias y convicciones de la gente de su época y provocaron un enorme revuelo. Además,
Su libro fue escrito en lengua italiana, que era usual entre la gente, mientras que en aquella época en Europa los científicos solo escribían en latín, que era el idioma de la Iglesia y la Biblia, pues los centros científicos de la Edad Media eran los monasterios cristianos y las instituciones afiliadas a la Iglesia. Igual ocurría en Persia, donde los grandes científicos y eruditos solían escribir sus obras en árabe, ya que así tenían más lectores, pues hasta los siglos recientes el aprendizaje se restringía a las mezquitas y las escuelas religiosas. Galileo se opuso a esta costumbre. Escribió en italiano y con toda sinceridad presentó su libro al Papa de la época. Una vez publicado, en vez de recompensar a Galileo por una obra así, se produjo un enorme revuelo en la Iglesia y dentro de las asambleas cristianas. Era porque la opinión de la Iglesia, según su interpretación del libro sagrado, era que la tierra, al ser un lugar en que Adán descendió del cielo, era el centro de todas las cosas creadas, y todos los demás planetas giraban alrededor de la Tierra, que se consideraba una estrella fija. Como el libro de Galileo era contrario a la creencia del clero, y especialmente como se publicó en italiano y podía ser entendido por el gran público, la Iglesia lanzó gritos de herejía y Galileo fue pronunciado hereje por todas partes. Por ello, el público no informado permanecería temeroso de desviarse en lo más mínimo de lo que la Iglesia había hecho de la religión de Cristo, no fuera que temblara la base de la fe de los creyentes, que sus mentes sustituyeran sus convicciones religiosas y los apartara de la sumisión absoluta a la Iglesia. De manera que el Papa convocó a Galileo a Roma, que fue juzgado por la Inquisición. Los miembros del Santo Tribunal eran cardenales y sacerdotes de alto rango. La herejía de la que se le acusaba a Galileo es que se consideraba un grave delito que requería la terrible sentencia de muerte. Recibió amenazas y presiones hasta tal punto que finalmente se le forzó a retractarse. Se arrodilló ante el Papa en el juicio y se retractó de sus ideas para salvar la vida. Se dice que al arrodillarse y retractarse, escribió en el suelo con el dedo: a pesar de todo esto, tierra, sí te mueves. Queridos oyentes, hay relatos similares en todas partes y en todas las religiones. Sirven para demostrar cómo el fanatismo y la intolerancia producen consecuencias amargas y fatales. En todos los tiempos, una vez que decae una religión, su forma exterior toma prioridad sobre el significado interior de la religión. Los que se consideraban los custodios de la religión no podían soportar oír palabras o ideas contrarias a sus propias creencias. Como tenían miedo del intercambio de ideas y lo evitaban, recurrían a la fuerza para silenciar a los que opinaban diferente de ellos. Hasta tal punto fue así que si un creyente cambiaba de religión, lo condenaban a muerte. Los dirigentes judíos
crucificaron a Cristo por interpretar su libro sagrado de manera diferente y dispersaron a sus seguidores. Una vez que los cristianos tomaron el control del Estado y alcanzaron la mayoría, persiguieron a las minorías judías de su país. A veces les hacían la vida tan difícil que los judíos se quedaban sin casa y errantes, solo como resultado de no seguir a la Iglesia. En el Islam también. La guerra de las 72 naciones a la que aludió el poeta Hafez ocurrió de esta misma manera. Los dirigentes de cada una de las denominaciones acusaban de herejes a los seguidores de las demás sectas, de manera que durante 900 años los chiíes de Irán, que eran una minoría en aquella época, fueron perseguidos como herejes e infieles. Todo aquel que tuviera reputación de riqueza o fama solo tenía que ser marcado como ajeno a la secta para que le quitaran inmediatamente toda su riqueza y le cortaran la cabeza. Sin embargo, esas acciones no son las enseñanzas del Corán y nunca serán aceptables a los ojos de Dios. La religión no es cuestión de imitación ciega. ¿Por qué? El motivo es porque el conocimiento de Dios y el reconocimiento de sus manifestaciones son conceptos espirituales que conducen a la iluminación del corazón y el alma y no son necesidades de este mundo de barro y polvo. Consideren este hecho. Toda nación tiene su cultura, tiene unos hábitos, costumbres y prácticas que su gente imita y sigue habitualmente. Estos hábitos y prácticas son naturales y no crean problemas. Por ejemplo, la ropa de la gente varía según el clima de las diferentes regiones. Los modales y formalidades varían de un sitio a otro y generalmente son loables y contribuyen a la diversidad entre civilizaciones. Pero, ¿se aplicarían también a la religión esas imitaciones de hábito? Indudablemente no. Las víctimas de la imitación ciega se producen en nombre de la religión solo por imitar a otros. Acarician una vaga esperanza de que esas acciones les conducirán al altísimo paraíso. Si todo se limitara a esto, no sería un gran problema, porque cada uno es libre de decidir la dirección y el camino de su propia vida. Pero si en el curso de esas imitaciones uno tacha de herejes a los que no sean como él, los considera excluidos, sucios y dignos de maltrato, ahí es donde vamos a tener un problema. ¿Considerarían ustedes que esa mentalidad es correcta? Semejante actitud pertenece a la edad oscura de la historia de la humanidad y no es digna de la etapa actual de desarrollo y civilización humanas. Ni es loable ni aceptable ante Dios. Si esa persona se aparta de esas imitaciones ciegas, si se sumerge en la esencia de sus creencias religiosas,
se dará cuenta, por ejemplo, que se dice en el Corán: pero si tú, sustentador, hubiera querido, ciertamente todos los habitantes de la tierra, absolutamente todos, habrían creído. ¿Piensas acaso que podrías obligar a la gente a creer? Igualmente, está registrado en la sura de la cueva que dice: pero decid, la verdad ha venido de vuestro sustentador. Así pues, quien quiera que crea y quien quiera que la rechace. Esto implica que se deja a la elección de la persona creer o no creer. Además, a continuación de ese versículo se dice que los malhechores cosecharán las consecuencias de la injusticia que se han producido a sí mismos, mientras que la recompensa por las buenas obras de los que creen y actúan correctamente nunca se perderá. Por ello, según estos versículos del Corán, la recompensa y la amonestación están en manos de Dios y no en manos de nosotros, los humanos de este mundo terrenal. No tenemos derecho de interferir en las creencias de la gente y decir: o piensas como yo o te mato. Consideren la claridad con la que Dios se dirige al profeta Muhammad en la sura del Consejo, que dice así: pero se apartan de ti, es decir, que si no creen en Él, no te hemos mandado para ser su custodio, sino solo para predicar. Y dice: oh Hafez, tu deber no es otro que predicar y orar. No te preocupes si es escuchado o no. ¿Acaso has olvidado el versículo: no cabe coacción en religión? Señor Husmat sigue diciendo: esta es la misma enseñanza que Bahá'u'lláh transmitió a sus seguidores cuando les aconsejó que presentaran lo que poseen. Añadió además que si se recibe bien, entonces el objetivo está cumplido. De lo contrario, les aconseja dejar a aquella alma y rezar por ella, y les advierte que no la traten mal. ¿Es correcto obligar a la gente mediante temor o forzarla con amenazas de prisión y muerte? ¿Esas acciones conducen al fortalecimiento de la religión y de la fe de Dios? Incluso si lo consiguiéramos, deberíamos recordar lo que se dice de las personas que actúen así. Dicen con la boca lo que no tienen en el corazón. ¿De qué sirve semejante creencia? Aparte de para aumentar el número de los seguidores de los que tienen intenciones ocultas. Recuerden cómo Galileo fue forzado, por temor a ser matado, a arrodillarse ante el Papa y a negar lo que había descubierto a través del poder de su intelecto. Al pronunciar esa negación, escribió con el dedo en el suelo: a pesar de todo esto, tierra, sí te mueves. La fe impuesta, igual que la imitación forzada, cae en esa misma categoría. ¿Para qué sirve llamarse religioso si no hay sinceridad ni tranquilidad de corazón? La religión
no consiste solamente en cumplir una serie de normas, ni asistir a templos e iglesias, sino más bien su propósito es traer unidad y armonía. La unidad y la camaradería vienen mediante una espiritualidad que es el propósito de todas las religiones. Al igual que la fe cristiana unió a los diferentes pueblos y naciones, también lo hizo el Islam. Esa unidad causó el surgimiento de nuevas civilizaciones. Pero si aceptamos la religión a través de ciegas imitaciones, o si la abrazamos por miedo a perder la vida, no conducirá a otra cosa que a enemistad e ignorancia. Abdu'l-Bahá dice: la religión debe ser causa de amor y compañerismo. Debe ser la fuente de unidad en los corazones de los hombres. Si la religión se convierte en causa de enemistad y odio, es evidente que abolir la religión es preferible a promulgarla, porque la religión debe ser el remedio a los padecimientos humanos. Si un remedio produce enfermedad, ciertamente es mejor abandonarlo. Todas las manifestaciones de Dios vinieron con el mismo propósito y todas han procurado guiar a los seres humanos por los senderos de la virtud. No obstante, nosotros, sus siervos, continuamos luchando entre nosotros. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué no nos amamos unos a otros y vivimos en unidad? Ello es debido a que hemos cerrado nuestros ojos al principio fundamental de todas las religiones, que Dios es uno, que Él es el Padre de todos nosotros, que todos estamos inmersos en el océano de su misericordia y amparados y protegidos por su amoroso cuidado. Este Dios amoroso desea la paz para todas sus criaturas. ¿Por qué entonces malgastan su tiempo en guerras? Él ama y protege a todos sus hijos. ¿Por qué se olvidan de Él? Él nos confiere su paternal cuidado. ¿Por qué abandonamos a nuestros hermanos? Dios nos ha creado a todos, a cada uno de nosotros. ¿Por qué actuamos contrariamente a sus deseos? Todas estas divisiones que vemos por doquier, todas estas disputas y antagonismos se originan porque el ser humano se apega al ritual y a las observancias externas y olvida la simple y fundamental verdad. La práctica externa es la que hace que las religiones sean tan diferentes y es la causa de enemistades y disputas, mientras que la realidad es siempre una y la misma. La realidad es la verdad y la verdad no tiene división. La verdad es la guía de Dios, es la luz del mundo, es amor, es misericordia. Por tanto, aferrémonos todos y cada uno de nosotros firmemente a la verdad y seremos realmente libres.
aquí termina lo que hablaba Abdul Baha. Y el señor Husmat también termina aquí su charla diciendo: queridos oyentes, es nuestra ardiente esperanza y deseo que mediante la gracia de Dios todos participemos de sus dádivas y bendiciones, y no hagamos que la religión de Dios sea causa de desunión, de enemistad, hostilidad y división. Pues aquí terminaba esta charla, que me parece muy, muy potente, muy clara, porque sabemos al estudiar historia o simplemente sin estudiarla tanto, como tantas guerras en este planeta han sido causadas por las diferencias entre las religiones. Y eso es muy grave porque es que lo está diciendo clarísimo, ¿no? Primero, que solamente hay una religión, que es la religión de Dios. Y que esa religión nos ha sido entregada por capítulos, como un libro, por capítulos, por etapas. ¿Por qué? Porque la humanidad está evolucionando y en cada etapa de la humanidad ha necesitado una guía adecuada a ese conocimiento, a ese intelecto que tenía la humanidad hace 2000, 3000, 4000 años, 5000. No es lo mismo que ahora. Pero, como él decía en algunas charlas, como la transmisión de los mensajes en la religión ha sido transmitido oralmente de padres a hijos, como luego han ido viendo que se quedaba obsoleta, han añadido cosas, han querido hacer actualizaciones, pero claro, no son las actualizaciones que Dios quería. Luego se han creado muchos rituales, muchas formas externas para llegar a los creyentes, para envolverlos más en una situación X para que la gente creyera más, pero en realidad se han ido en muchas ocasiones, se han ido dividiendo y se han ido alejando de la verdad original, del mensaje original. Y se han formado pues tantas ramas y tantas sectas en cualquiera de las religiones que queramos pensar, da igual que sea Islam, que sea judaísmo, budismo, cristianismo, todas las religiones, como van cumpliendo años, se van quedando pues como que ya no dan lo que tienen, ya no dan suficiente información, y en lugar de buscar los aspectos más espirituales de los escritos o de lo que tenían, pues se han ido añadiendo cosas materiales, cosas físicas, y se ha utilizado también para retener a los creyentes en el pasado. Y como hemos visto aquí en esta charla, el caso de Galileo, que descubrió algo con su intelecto, con su estudio, con los aparatos que él inventó, y descubrió cosas que a la Iglesia en ese momento no le interesaba. Al Papa que estaba en ese momento no le interesaba, porque pensaba que los creyentes se iban a confundir y que iban a dejar de creer o que iban a dejar de someterse a las teorías de miedo, etcétera, que se estaban practicando en ese momento en las iglesias. Pero lo mismo, no es que vamos a atacar aquí a ninguna religión, porque lo mismo ha pasado con el Islam, y lo mismo ha pasado con todas las religiones, que llega un momento que la distorsionan, desgraciadamente, porque el ser humano pues somos débiles y nos dejamos llevar a veces por ambiciones
y por deseos de adquirir cosas materiales y, y dejamos el tema espiritual a un lado. Cuando en realidad nosotros sí necesitamos las cosas materiales en líneas generales, necesitamos tener casas, tener comida, tener ropa, tener buenas escuelas, pero que también tenemos otra realidad, además de la realidad material que necesita sostenerse. Tenemos la realidad espiritual y esa no la podemos dejar de lado, porque esa realidad espiritual es nuestra verdadera realidad. Nosotros vamos a dejar este cuerpo en un momento dado. Este cuerpo se queda aquí en la tierra y el espíritu sigue. Y el espíritu se va a llevar todas las cosas que hemos avanzado en nuestra espiritualidad, todas nuestras buenas acciones, todos nuestros buenos pensamientos, todo el amor que hemos dado a los demás de forma desinteresada, ¿no? Y eso es lo que no podemos perder de vista. Por esto las religiones aparecen, vuelven los mensajeros de Dios. Dios sigue mandando sus enviados para refrescarnos y recordarnos cuál es el propósito de estar aquí en la tierra. El momento en el que más cosas materiales necesitamos es cuando estamos en el vientre de nuestra madre, porque de una pequeña celulita se multiplica. Es cuando más materia, cosas materiales necesitamos y adquirimos para formar nuestros órganos, nuestros brazos, nuestras piernas. Y ese es el momento. A partir de ahí, ya cuando nacemos, ya ese cuerpo empieza su cuenta atrás. Empieza ya empieza ese reloj de que ese cuerpo va a desaparecer, pero es ahí cuando empieza que tenemos que desarrollar esas cualidades que desde la tierna infancia nuestros padres, nuestros maestros nos van enseñando a ser educados, a ser corteses, a ser amables, a ser generosos, a hacer las cosas que necesitamos hacer, estudiar, prepararnos, desarrollarnos intelectualmente, desarrollar nuestras capacidades. ¿Y para qué? Pues para mejorar este mundo, para mejorar este entorno, porque esa es la única función que estamos aquí en la Tierra. Nosotros no estamos aquí solamente para estar, no estamos aquí para estar, estamos para desarrollarnos espiritualmente de la misma forma que en el vientre de nuestra madre nos desarrollamos materialmente, que es un milagro. Y nos desarrollamos materialmente y luego nos desarrollamos espiritualmente para seguir caminando por estos mundos de Dios, que son infinitos y que tienen muchas etapas, y en cada etapa hay una serie de cosas que no conocemos bien, no sabemos, pero sabemos que lo que sí se sabe es que vamos a seguir desarrollándonos espiritualmente. Y no solamente a nivel individuo, no solamente yo, porque el ego tiene que desaparecer. El ego está aquí, pero luego allá no hay ego. Cuando nos desprendamos de lo material, se acabó el ego. Entonces ahí tenemos que seguir, no sé si seguiremos desarrollando espiritualmente, pero todos juntos. Y bueno, pues ya no sé mucho más de esto. Pero, ¿quiénes son los que vienen, que nos enseñan y nos guían? Pues vienen las manifestaciones de Dios, y luego esa religión, esos líderes espirituales, esos líderes religiosos que deberían ser líderes espirituales, son los que van a ir guiando a la humanidad. Pero, volviendo otra vez al principio, hemos visto que llega un punto en que se degrada y la religión ya no está dando el fruto. Por esto mucha gente no quiere saber nada de religión. Es que yo tampoco quiero saber nada de religión, de una religión que
quiera meterme miedo, que quiera someterme, que quiera obligarme a hacer una serie de cosas. Si hablamos de que la religión viene de la palabra religar, de unir, de juntarnos, tiene que ser algo voluntario, no puede ser obligado. Nada hacemos obligado. O sea, esto es un tema de comprensión espiritual, de inteligencia espiritual que todos tenemos. Por eso nos alejamos de las iglesias o de las mezquitas o de las sinagogas o de los templos. Por eso, porque nosotros somos seres intelectuales también y queremos tomar nuestras decisiones, no nos pueden obligar, especialmente en los temas espirituales. Así que bueno, pues es que es así. Este es el tema de que las diferentes religiones se han ido perdiendo seguidores, adeptos. Pero hoy en día mucha gente se reconoce a sí mismo como espiritual, reconoce que hay algo más allá, pero no se identifica con ninguna religión. Nuestro intelecto no quiere ya imitaciones a ciegas, quiere cosas contundentes, cosas con significado. Es por esto que es tan importante poder hablar de estos temas así, ¿verdad? Porque las supersticiones y las del pasado ya no nos sirven. Pues esto sería lo que ahora mismo puedo comentar, porque bueno, estoy un poco resfriada también. Y las religiones, a ver, vienen para guiarnos, vienen para que aprendamos a amarnos, para que nos deshagamos de los prejuicios, para que seamos capaces de cooperar unos con otros, de colaborar y construir el reino de Dios en la tierra, que dijo Jesucristo. Lo tenemos que construir nosotros. No es que se va a aparecer así de repente, un día nos vamos a levantar por la mañana y vamos a ver el reino de Dios todo arreglado. Lo tenemos que arreglar nosotros, porque por eso nosotros no somos como el resto de la creación, de los animales, las plantas, etcétera, que tienen unas reglas que no pueden saltarse. Nosotros, al ser creados con libre albedrío y con un intelecto, si nosotros nos desarrollamos espiritualmente más el intelecto que tenemos tan potente, podemos resolver y crear este reino de Dios en la tierra. Y es algo que nos toca a cada uno de nosotros. Aprender a amarnos, aprender a colaborar, a cooperar y a poder vivir en armonía y en paz, que es lo que todos queremos. Pues ya me voy a despedir de ustedes, estimados oyentes. Espero que estén muy bien, que tengan una feliz semana, armoniosa, amorosa y bien, pues ojalá que les haya ayudado esto a reflexionar un poco y ver la religión desde otro punto de vista, no como algo que ha sido creado para dominar al hombre, para someterlo, sino para justamente lo contrario, liberarnos de todas estas cosas que pertenecen más al reino animal que al reino espiritual, ¿no? Así que bueno, pues saludos a todos y feliz semana. Hasta pronto.